Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness. Como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, para ver mi conversión en culturista, y también que con el código Héroe tenéis un 10% de descuento en Proe Nutrition, los mejores suplementos que podéis comprar, y ayudáis mucho al canal, a mí, a mi conversión en culturista, y para los haters pues también aceleráis mi muerte sponsorizando mi abuso de hormonas. Bueno, vamos a hablar hoy del tema de Chris Bumstead, de qué ciclos hace para prepararse para la Olimpia, ¿de acuerdo? Porque hace tiempo salió en un podcast, en un programa de Fouad Abiad, si no recuerdo mal, una entrevista con él y con su preparador, hablando de las sustancias y cantidades que utilizaban para prepararse para esa competición, ¿vale? Os recuerdo que actualmente Chris Bumstead es el vigente campeón del Mr. Olympia en la categoría de Classic Physique. Bueno, entonces, como las cantidades y compuestos que utilizaban eran muy bajitos y muy básicos, la gente puso en duda la veracidad de esto. Y os voy a explicar por qué. Obviamente, sin saber lo que hace cada uno en su casa, es perfectamente viable que un atleta de la talla de Chris Bumstead se prepare para una competición como el Mr. Olympia con esas dosis, ¿de acuerdo? Entonces vamos a contextualizar. Primero, ¿dónde compite Chris Bumstead? Chris Bumstead compite en la categoría Classic Physique. Esta categoría tiene varias particularidades. Uno es que la estética impera por encima de todo, ¿vale? La estética, las formas musculares, las proporciones son más importantes que la cantidad de masa muscular que tengas o la condición, la definición extrema, ¿vale? Aunque esos dos puntos también son importantes. Segundo punto es que en esta categoría hay un límite de peso corporal por altura. Es decir, según lo que midas, puedes dar un máximo de kilos. Y Chris Bumstead lleva compitiendo, si no recuerdo mal, en el Mr. Olympia desde el 2016, y desde entonces prácticamente ya estaba en el límite de peso. Es decir, no necesita ganar más masa muscular. Si no recuerdo mal, mide como 1,86 m y compite como en 102 kilos. Y eso es más o menos el límite hasta el que puede llegar. No puedes pesar más porque si no, no entras en la categoría y no puedes competir, ¿vale? Entonces hay que entender que no es lo mismo hablar de un culturista de 1,86 y 100 kilos que de un culturista de 1,86 y 120 kilos, ¿de acuerdo? Para conseguir 15 o 16 kilos por encima de tu altura en nivel de grasa de competición, no es necesario abusar, ¿vale? Y por otra parte hay que entender el contexto actual de Chris Bumstead. Es decir, él ya ha sido campeón del Mr. Olympia, ya tiene la masa que necesita, no necesita más, puede intentar trabajar puntos débiles como la espalda o los brazos o lo que sea, pero en general no necesita kilos de masa muscular ni puede ganarlos porque se saldría de la categoría, ¿vale? Y además hay que entender que desde 2016 ya tiene la masa que necesitaba. Es decir, que tanto los entrenamientos pesados, brutales, etcétera, como los ciclos más potentes o más brutales, ya los ha hecho. Ahora solo se trata de mantener y trabajar puntos débiles y llegar en buena condición a la competición. No necesita ganar 10 o 20 kilos de masa magra, ¿vale? Y por otra parte, otro contexto importante en el caso de Chris Bumstead es que además de haber sido ya campeón, él tiene un problema renal, ¿vale? Tiene un problema renal de tipo genético, probablemente el estilo de vida culturista no le ha ayudado, pero no está directamente causado por este uso de sustancias y demás, ¿vale? El caso es que este problema renal le limita en las burradas que puede hacer, tanto fuera como dentro de temporada, ¿vale? A nivel de ganar muchos kilos de peso corporal, retenciones, abuso de sustancias, etcétera, ¿vale? Entonces, de hecho, si veis algún vídeo de Chris Bumstead después de la Olimpia, se relaja muchísimo, seguramente incluso se mantenga natural, ni siquiera TRT, porque pega un bajón físico increíble, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que se trata. Él ya tiene el nivel, conserva la masa como puede durante esos meses, y después hace un ciclito un poco más potente de cara a la competición. Pierde grasa, recompone un poco, gana un poco de masa muscular, y listo, ya está. Puede competir, ¿vale? ¿Por qué? Porque Chris tiene el tamaño y tiene las formas musculares para competir en esa categoría. No necesita hacer barbaridades, ¿vale? Pero como digo, seguramente cuando estaba sano y hace unos años cuando estaba llegando hacia la cima, hizo otras cosas más fuertes, hizo otras barbaridades, pero ahora ya no le hace falta, ¿vale? Entonces, lo que comentaba Ian Valier, que es otro competidor, en este caso del culturismo Open, que es su preparador, ¿vale? Comentaban que el ciclo de fuera temporada era entre 250 y 500 miligramos de testosterona a la semana, ¿vale? Esto es un ciclo súper básico de principiante. Pero como os digo, Chris ya está en el peso que necesita, 15 kilos por encima de su altura, y no necesita hacer burradas para mantener esa masa muscular, ¿vale? Por tanto, primer componente del ciclo,
Testo entre 250 y 500 a la semana, ¿vale? Bueno, esto es el ciclo de off-season, que off-season no significa estar off, estar sin usar nada. Off-season significa fase de volumen, de fuera de temporada, donde mejoramos, ¿vale? Esto la gente en español se confunde. Bueno, esto, lógicamente, te sirve para, más o menos, pues recuperar el tono si has hecho un descanso completo post-competición, y bueno, pues para mantener esa masa muscular. Incluso si haces las cosas perfectas y tienes buena genética, como es el caso de Chris Bumstead, pues puedes mejorar puntos débiles, etcétera, ¿vale? Pero después, esto es lo que comentaban en el programa, ¿vale? Después Ian hizo una puntualización, que es que cuando se acercaba a la competición, esto aumentaba un poquito, ¿vale? Es decir, la testo se iba más hacia los 500, que quizá mienten un poco y es un poquito más, a lo mejor se va a 750 o 1 gramo. Bueno, a lo mejor, ¿vale? Pero cuando se acerca a la competición, añaden Masteron a 300 miligramos por semana, ¿vale? Masteron, 300. Y añaden Trembo, acetato, a 150 miligramos por semana, ¿vale? Tren. A 150. Esto ya es otra cosa, ¿vale? Estos son dos sustancias que se utilizan para coger el tono, la dureza, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esto sigue siendo un ciclo ridículo a nivel de cantidades y sustancias para un competidor de élite. Pero como os decía, las armas de Chris, en este caso son su estética, sus formas musculares, incluso su cara, su popularidad y por último, masa muscular que tiene de sobra. Entonces, lo único que necesita cuando se acerca a la competición es pillar el punto, retener la masa que tiene o mejorarla un poco. Si venía de estar off, cuando usas todas estas cosas puedes ganar un poco de masa muscular y ya está. Refinar el físico, definir y punto, ¿vale? A esto se le añaden pues los inhibidores de aromatasa, etcétera, para perder el último puntito de agua que tienes y listo. De hecho, seguramente, dado el historial de problemas renales de este atleta, ni siquiera utilicen diuréticos ni nada extraño, ¿vale? Entonces la gente decía, ¿y hormona de crecimiento no utiliza? Pues, como os digo, para pesar 15 kilos por encima de tu altura en competición, no hace falta usar hormona de crecimiento. De todos modos, es posible que la utilizase en los años anteriores, en 2015, 2016, 2017, ¿vale? Pero fue en 2017 o 2018 cuando, poco antes de competir, tuvo los problemas renales, ¿vale? De hecho, creo que fue en 2018, pero no lo podía asegurar. Y aún así ganó ese Mr. Olympia. Entonces, ahora es muy probable que ni siquiera usen hormona de crecimiento porque cuando te excedes de ciertas dosis puede causar edema, retención de líquidos, y eso es muy contraproducente para la salud del riñón, ¿vale? O sea que, bueno, en todo caso, vemos que es un uso muy restringido, muy localizado, porque realmente durante el año no usan esas tres cosas, sino que usan más bien solamente testosterona y luego, cuando se acerca a la competición, añaden estas dos cosas, ¿vale? Pero poco más. Lógicamente, esto, para una persona normal, sana, de 100 kilos, es prácticamente nada, ¿vale? Esto se podría debatir que incluso puede que no tenga consecuencias negativas para la salud. Lógicamente, cuando hablamos de este mundillo, nada es bueno, ¿vale? Pero seguramente esto ni siquiera le acorte la vida a nadie, ¿de acuerdo? Luego, ¿usarán algún oral especial justo antes de competir, tipo estanozolol o algo así? Es posible, pero en todo caso, ya veis que la base es súper sencilla, ¿vale? Como decía, la clave para que esto sea posible es que él ya hizo su trabajo antes, cuando estaba sano. Hoy en día solamente tiene que mantener lo que tiene, refinar el físico, aguantar la masa muscular y pillar un punto de competición de definición, ¿vale? El resto ya está hecho. Y por supuesto, lo que hay que entender es que en un atleta que tiene buena genética, buena respuesta y que ya tiene un trabajo hecho previo, tener un físico de 15 o 16 kilos por encima de tu altura es una cosa bastante asequible, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo ahora mismo peso 108 kilos en ayunas y para tener unas cifras parecidas a él tendría que competir en 90 o 91 kilos, ¿vale? Entonces, lógicamente, no hace falta hacer un gran abuso de sustancias para conseguir eso, ¿vale? Así que creo que básicamente esto es todo. En mi opinión, es perfectamente factible el poder competir al máximo nivel en según qué categorías con estas sustancias, ¿vale? Y con estas cantidades.
Lógicamente, para ser un culturista open de 120 o 130 kilos, ¿vale? En el caso de Chris, él tendría que pesar como 140 por su altura, porque es muy alto, 1,86 m, ¿vale? Con esto no tendrías ni para empezar. Esto sería un cruise o mantenimiento, ¿vale? Pero, en este caso, en su categoría, pues es perfectamente viable, ¿vale? Así que, en mi opinión, podría ser perfectamente cierto. No tengo ningún motivo para sospechar que esto sea mentira, ¿vale? Así que, básicamente, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!